Y pues esperemos que os guste, ¿no? Bueno, te voy a poner el micro. Sí. Sí. Esto me lo engancho aquí. Bueno, yo, si recordáis, era especialista en análisis, me formé aquí y ahora estoy terminando la especialidad en farmacia. Entonces, esta charla, la verdad es que le pedí a Vicente darla yo porque era la que mejor mezclaba mis dos especialidades. Es el laboratorio. A ver, espérate un momento que no puedo. Es el laboratorio el que saca los niveles de un fármaco en sangre, pero es farmacia la que da la interpretación al médico de ese valor, ¿vale? Bueno, voy a meter un poco de teoría, a lo mejor la recordáis de la carrera, a lo mejor no, y luego voy a poner algunos ejemplos de los fármacos que con más frecuencia se monitorizan. Bueno, aquí en Ciudad Real y en Alcázar, en verdad solo interpretamos digoxina y banco. Se sacan niveles de muchas cosas, pero por falta de recursos, de personal, de aparatos, pues no, solo informamos de la digoxina y de la banco. Lo primero que hay que saber, ¿qué es la farmacocinética clínica? La farmacocinética es una ciencia que se basa en la determinación en sangre de fármacos específicos con la finalidad de mantener una concentración relativamente constante en el paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacocinética? Es aumentar la eficacia del tratamiento a la vez que se limitan los efectos adversos de los fármacos. ¿Para qué lo podemos utilizar? Para individualizar las dosis. Cada vez es más importante y se tiene más en cuenta que las variaciones de un paciente a otro. Entonces, en determinados fármacos es importante individualizar. Además, para el manejo de intoxicaciones, cuando se sospecha una interacción y para el seguimiento de que el paciente cumple el tratamiento correctamente. Entonces, ¿qué es monitorizar? Pues es el proceso por el cual, a través de las concentraciones plasmáticas de un fármaco en sangre y teniendo en cuenta las características del fármaco, las características del paciente y para qué ese fármaco está indicado, pues se puede hallar la posología correcta para ese paciente. Como hemos dicho, aumentando la eficacia y la seguridad. Primer concepto, biodisponibilidad. Es la fracción de fármaco administrado que llega inalterada a la circulación general. Esto sería la biodisponibilidad en magnitud. Y la velocidad a la que dicho acceso a la circulación se produce sería la biodisponibilidad en velocidad. Entonces, en esta gráfica os represento el área bajo la curva. El área bajo la curva es un parámetro farmacocinético que refleja la cantidad de fármaco que accede a la circulación sistémica, es lo que mejor refleja la biodisponibilidad y bueno, en algunos casos pues el parámetro que se usa para ver si la dosis y la eficacia es correcta. El volumen de distribución, bueno, no es un volumen real, es un volumen aparente que se llama, y es el volumen de agua corporal en que un fármaco se disuelve. Da una idea, proporciona un valor indicativo del grado de distribución tisular. Bueno, ahí tenéis las fórmulas que se usan y bueno, ¿para qué sirve? Por ejemplo, sirve, mediante esta fórmula valdría para calcular con una dosis dada y sabiendo el volumen de distribución, pues podríamos saber qué concentración se podría alcanzar, ¿vale? Y luego también sirve para calcular la dosis de carga que es necesaria para alcanzar más rápidamente una concentración deseada. Con esta fórmula, la concentración deseada con el volumen de distribución, pues sabríamos qué dosis de carga deberíamos dar. Entonces, aumenta la concentración en plasma y disminuye por tanto el volumen de distribución. Fármacos con baja liposolubilidad, alta unión a proteínas plasmáticas y baja unión a tejidos. Estos fármacos con bajo volumen de distribución suelen estar recluidos en el compartimento plasmático. Por el contrario, los que aumentan el volumen de distribución es la alta liposolubilidad, la baja unión a proteínas séricas y la alta unión a tejidos. Estos fármacos ya se distribuyen más a tejidos y se van liberando más lentamente. La semivida de eliminación es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración plasmática de un fármaco, ¿vale? Entonces, esta es la fórmula y lo importante, pues a tiempo cero, cuando no ha pasado ninguna semivida, tendríamos el 100% de la concentración del fármaco. Cuando pasa una semivida, nos quedaría 50. Cuando pasan dos semividas, pues si la mitad de 50, entonces quedaríamos 25 y así sucesivamente. Este tiempo es importante para el siguiente concepto, que es el estado estacionario. El estado estacionario es el momento en el que la velocidad de administración de un fármaco es igual a la velocidad de eliminación y por tanto las concentraciones se mantienen relativamente constantes. Es importantísimo a la hora de monitorizar porque es el momento en el que hay que esperar para poder extraer niveles. Si se extraen antes,
el valor va a ser erróneo y se va a interpretar mal, ¿vale? Entonces hay que esperar que se alcance. Cuando hablamos de perfusión continua, como veis, una semivida, 2, 3... Bueno, generalmente el estado estacionario se alcanza entre 5 y 7 semividas. Algunos autores dicen 3. Lo normal es calcular unas 5 semividas para saber en qué momento sacar los niveles. Entonces, aquí veis, perfusión continua, pues ese es el momento en que se podrían empezar a sacar niveles porque la concentración es relativamente constante. Si hablamos de un fármaco que se administra en dosis múltiple, pues sería también cuando pasan 5 semividas y ahí ya se podrían extraer niveles. Bueno, estas son las fórmulas que os he puesto. Esto no se utiliza en realidad, son las fórmulas de la carrera, la farmacocinética, depende de la vía, la forma en que se administre el fármaco, si es intravenosa, de intermitente, de directa, oral, pero no se utiliza, ¿vale? O tienes programa informático o te basas en otros valores. ¿Qué características debe tener un fármaco para poder monitorizarlo? Lo primero es que tenga una buena correlación entre el nivel plasmático y el efecto farmacológico. Si no tiene buena correlación, no se va a poder predecir la respuesta sabiendo el valor, entonces no tiene mucho sentido. También cuando el índice terapéutico es estrecho. Si tenemos un índice terapéutico muy amplio, pues no merece la pena porque es difícil que se alcancen concentraciones tóxicas o poco eficaces. También es muy importante cuando son fármacos que varían mucho los niveles de una persona a otra. Cuando los efectos tóxicos no son separables de los signos y síntomas tratados, cuando los efectos tóxicos se producen a dosis terapéuticas o cuando se quiere mantener el efecto farmacológico un tiempo prolongado. El índice terapéutico que os he comentado, si recordáis, es la diferencia entre la concentración tóxica y la concentración mínima eficaz. Entonces, los niveles deberían siempre estar entre esas dos concentraciones. Hablamos de concentración máxima, normalmente llamado pico, y la concentración, esta de aquí sería el punto S, y entonces ese no debería superar la concentración tóxica. Y por el contrario, el mínimo, que sería el valle, no debería caer por debajo de la mínima eficaz. Este concepto, el valle, nos vamos a referir continuamente porque es el punto más deseable para sacar los niveles, es el más reproducible, entonces normalmente en casi todos los fármacos se sacan en ese punto, que es justo antes de la siguiente administración, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el valor del laboratorio, es importante, y esto lo hace farmacia cuando se puede, y si no, pues el médico debería hacerlo, interpretar la concentración del fármaco. Entonces, es importante del paciente saber la edad, el peso, la talla, si es un neonato, la edad gestacional. En cuanto a la enfermedad, qué diagnóstico es, para qué es el tratamiento, cómo está el paciente, no es lo mismo un paciente crítico que en mejores condiciones, cómo está respondiendo al tratamiento. Muy importante saber la dosis que se está dando, cada cuánto, por qué vía, no es lo mismo una vía oral que una vía intravenosa para determinados fármacos, cuánto tiempo lleva con el fármaco, cuánto se estima que vaya a estar, y si se dan dosis de choque para alcanzar los niveles plasmáticos deseados, también saber a qué hora se ha dado. Luego, factores que pueden alterar la concentración, pues son el embarazo, la enfermedad renal, hepática, cardiovascular y otros fármacos que puedan influir. Lo más importante de todo esto, y que a veces los médicos no lo tienen en cuenta y es fundamental, a qué hora se da la última dosis y sobre todo en qué momento se saca la muestra. Si la enfermera no se da cuenta y le da el fármaco y luego saca la muestra, pues el valor va a estar incrementado y se va a interpretar mal. Vas a pensar que está intoxicado y en verdad no lo está. ¿Y por qué método se obtiene la muestra? Y lo mismo, si hay una dosis de choque, en la fecha y la hora. También para qué queremos saber este valor, si es para individualizar la dosis, si es para vigilar que el paciente toma la medicación, si es por ineficacia o si es por toxicidad, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto unos métodos, bueno, esto es un poco teórico, pero bueno, para que os dé una idea, para elegir la pauta la dosis y el intervalo de posología de un fármaco, hay distintos métodos. Llaman a priori pues a lo inmediato, a la elección de la dosis inicial. Se tienen en cuenta los valores medios, los parámetros cinéticos y características del paciente, lo normal. Se usan ecuaciones o nomogramas en el que te dice ya, según este paciente, pues no sé cuántas dosis por kilo, pues esa es la dosis con la que se empieza. Cada vez se tiene más en cuenta que las dosis pueden cambiar en determinadas poblaciones. Hablamos de, por ejemplo, en embarazadas, en neonatos, en obesos, pues la dosis puede variar y no ser la misma que en una persona normal. Entonces, pues teniendo en cuenta los parámetros de estas poblaciones, pues lo mismo, hay fórmulas
ecuaciones y nomogramas específicos. Una vez que ya se ha empezado a tratar al paciente y ya tenemos niveles, pues pasaríamos a los métodos individualizados, que ya utilizan parámetros farmacocinéticos estimados individualmente a partir de la concentración sérica. Puede hacerse por programas informáticos o sin nada, estimándolo lo normal. Y por último, que no se hace en muchos hospitales, o por no decir en la mayoría no se hacen, son unos métodos que se llaman bayesianos. Os he puesto un ejemplo luego. Se necesita un software y un programa informático específico. Y lo bueno de estos métodos es que tienen en cuenta las concentraciones séricas del paciente, pero lo estiman en el concepto de la población. Entonces hacen una estimación y te dicen más o menos qué dosis le corresponde a ese paciente, cuál es el valor que es esperable, y bueno, son bastante completos. Estos son tres de estos programas. El primero, bueno, solo monitoriza 6 fármacos. Este es el más antiguo de todos, que es tipo MS2, más rudimentario. Monitoriza 6 fármacos y este más de 120 fármacos tiene en su programa. ¿Qué fármacos se monitorizan? Pues de uso común, como puede ser la digoxina, la teofilina, los antibióticos como aminoglucósidos y banco. Luego los antiepilépticos, los clásicos y los nuevos, los psicofármacos, los inmunosupresores, el metotrexato también. Y luego, por su interés en intoxicaciones, la benzodiazepina, los barbitúricos, los opioides, el paracetamol y los salicilatos. No todos los hospitales hacen todos, ya depende de los recursos, ¿vale? Empezamos con el valproico. Bueno, he ido poniendo un ejemplo más o menos así de los grupos más estos, con un ejemplo que varía la indicación para que se han sacado los niveles. Entonces, tenemos el valproico, el índice terapéutico es de 50 a 100, la biodisponibilidad es del 100%, tiene una unión, esas siglas son unión a proteínas plasmáticas. Tiene una unión a proteínas plasmáticas casi del 100%. Esto es muy importante a la hora de las interacciones farmacológicas. Hay fármacos que desplazan al valproico de su unión a proteínas plasmáticas, con lo cual se va a generar más fracción libre, que es la que hace el efecto, pero también la que genera las toxicidades. Entonces, vigilar el desplazamiento de las proteínas. Tiene una semivida de 12-18 horas, importante para calcular luego el estado estacionario. La farmacocinética es no lineal, es decir, que conforme aumentamos la dosis, no aumenta proporcionalmente, llegado a un punto, la concentración que se espera. Esto es por la unión a proteínas plasmáticas. Esa unión es saturable. Entonces, cuando no hay suficientes proteínas para unir al valproico, se genera más fracción libre y esta también se elimina más. Entonces, las concentraciones van a ser menores de lo que te esperas, porque se va eliminando. ¿Cuándo es especialmente importante monitorizarlo? Por lo de la unión a proteínas plasmáticas y por la cinética no lineal, pues en general siempre. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en situaciones que la albúmina esté baja, no va a haber proteínas suficientes para que se una al valproico y la fracción libre puede aumentar. Cuando la bilirrubina está elevada, esta bilirrubina puede desplazar al valproico de su unión a proteínas plasmáticas y lo mismo, más fracción libre y más toxicidad. En enfermedad hepática, menos proteínas, entonces la fracción libre puede aumentar hasta en un 18%. También importante, la alteración renal. Cuando tenemos un aclaramiento bajo y la uremia, medida en este concepto que es el nitrógeno urémico, está elevada, esta urea, ocurre lo mismo, desplaza el valproico de su unión a proteínas plasmáticas y más toxicidad. Importante del valproico, en general de todos los antiepilépticos, que el valproico es un inhibidor enzimático y por el contrario casi todos los demás antiepilépticos son inductores enzimáticos, entonces hay que tenerlo en cuenta cuando se añade uno u otro, ¿vale?, a la terapia. Entonces, ¿aumentan el aclaramiento del valproico y disminuye sus concentraciones? Pues la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina como antiepilépticos y además la rifampicina, que es un inductor enzimático bastante potente. Por mecanismo que no se conoce, pero a nivel hospitalario es muy importante, estos antibióticos, que es el carbapenem, también disminuyen las concentraciones. Eso lo tenemos en cuenta cuando lo vemos conjuntamente. Y luego, por desplazamiento a proteínas séricas, pues lo desplazan a la fenitoína, la warfarina, el ácido acetilsalicílico y los AINES. Bueno, esto es una tabla para que veáis simplemente la cantidad de interacciones medicamentosas que ocurren entre unos antiepilépticos y otros. Solo nos fijamos, en el caso por ejemplo que estamos, si tenemos como tratamiento un paciente con el valproico y añadimos cualquier otro, si os fijáis, las concentraciones disminuyen. Entonces, pues es importante cuando se añade monitorizar los niveles hasta poder ajustar la dosis. ¿Qué pacientes son candidatos a monitorizar? Pues al principio todos, para titular la dosis y situarla en el intervalo deseado.
cuando se sospecha de una ineficacia porque aparezca un brote convulsivo, una epilepsia mal controlada, cuando se sospecha de toxicidad porque aparezcan náuseas, vómitos, diarrea, hepatotoxicidad, trombocitopenia, temblor, cuando se sospecha que el paciente no se lo está tomando, en algunos grupos poblacionales como insuficiencia hepática, embarazadas, y lo que hemos dicho, cuando se añade un fármaco nuevo por sospecha de interacción. Bueno, os he ido poniendo casos según el fármaco, ¿vale? Tenemos una paciente de 60 años que ingresa por descompensación psicótica. Tiene obesidad mórbida, es hipertensa, hipotiroidismo, es esquizofrénica desde los 28 años en tratamiento, está incapacitada y su tutor es el marido. El marido, por enfermedad propia, ingresa en el hospital, con lo cual ella se queda un poco abandonada, por así decirlo. Entonces, abandona el tratamiento. Las hijas no pueden con ella y encima se enfrenta muy agresiva, entonces se programa un ingreso programado en psiquiatría para ajustarla al tratamiento. Tratamiento domiciliario, pues bueno, toda su enfermedad de base, y lo que nos importa es el valproico. Lleva 500 en el desayuno, en la cena y 200 en la comida. Bueno, antes de que me digáis nada, el valproico es verdad que la indicación en este caso no es la epilepsia tal cual, pero en las unidades de psiquiatría, en pacientes esquizofrénicos con brotes agudos, pues bueno, parece que está demostrado que, aunque no sea la indicación, que se utiliza bastante, ¿vale? Ya tenemos dos niveles, este es el nivel en abril y en junio. Como veis, el ácido valproico hemos dicho que tiene que estar entre 50 y 100, pues en este caso indetectable, o sea que ya viene de atrás que la paciente no se estaba tomando el tratamiento. Entonces se ingresa en psiquiatría, se le pone la misma pauta que llevaba de casa en comprimidos, 500, 200, 500, y se sacan niveles. Es importante saber cuándo hay que sacar el nivel. La vida media es de 12 a 18 horas, si calculamos unas 5 semividas, habría que esperar de 2 a 4 días, ¿vale? En este caso lo van sacando cada 4 días, en valle, justo antes de la siguiente dosis, ¿vale? Entonces tenemos un nivel del 23 indetectable, esperan 4 días y también indetectable. Bueno, evidentemente, aunque esté ingresada, el paciente no se la estaba tomando, se interroga, empieza a decir que le sienta mal, que otros enfermos dejan la medicación y bueno, para asegurarse el psiquiatra que de verdad la toma, se pasa jarabe con la misma dosis total, pero 400, 400, 400, ¿vale? Es más fácil mezclarlo con las comidas y las enfermeras lo administran mejor. Volvemos a esperar alcanzar el estado estacionario con esta nueva pauta y ya, como veis, ya no puede engañarnos y ya tiene los niveles en rango, ¿vale? Se estabiliza, se da de alta con la misma dosis total que llevaba antes, se avisa a la familia de lo importante que es que tome la medicación y el mes siguiente se sacan nuevos niveles de forma ambulatoria y ya, aunque son más bajos que en el hospital, pero bueno, están en rango, ¿vale? Importante de este caso, pues vigilar el cumplimiento, está demostrado, y asociado al cumplimiento, pues la eficacia del tratamiento, ¿vale? Siguiente fármaco, la vancomicina. Es un antibiótico glucopéptido bactericida que actúa preferentemente sobre bacterias gram positivas. En el hospital lo utilizamos muchísimo. Tiene una farmacocinética tiempo dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que es eficaz el tiempo que está por encima de la CMI, que es la concentración mínima inhibitoria de la bacteria. Supongo que el día de micro os contarían algo. Entonces, esta es la concentración de la bacteria, entonces este tiempo que la concentración está por encima de ahí, este tiempo es el que es eficaz el fármaco. También la farmacocinética lineal, o sea, conforme aumentamos la dosis, se aumenta la concentración, que eso facilita pues predecir qué valores va a tener. Tiene una eliminación renal. En este fármaco el parámetro que mide la eficacia es la UC, ¿vale? Con esta fórmula. Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, no tenemos programas informáticos que no lo calculen, entonces este AUC es similar al Valle y lo estimamos así, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se dosifica? Pues teóricamente pues en función del peso. Se puede utilizar también un nomogramas, que es que usan como predictor el aclaramiento, entonces en función del aclaramiento pues se pone la dosis inicial que le corresponda y el intervalo que también que les corresponda, ¿vale? Y luego por fórmulas. Entonces, en cuanto a la monitorización, la concentración sérica se puede hallar en distintos puntos. El Valle, que es el similar a la UC, que sería lo mejor en este caso, hay que obtenerlo justo antes de la siguiente dosis.
y entonces el nivel del valle deseado en este caso va a depender de para qué esté puesto el abanco. Si es para bacteriemia o infección de tejidos blandos, buscamos unos niveles de 10 a 15 miligramos litro. Si estamos tratando una endocarditis, una neumonía, una meningitis, una osteomolitis, debido a que estos tejidos en el pulmón, en la meninges, en el corazón y en los huesos, el abanco no penetra bien, pues buscamos niveles mayores, en este caso de 15 a 20. También se pueden usar concentraciones pico, esto no se suele usar. A veces los de la UCI lo hacen, pero en verdad creemos que no lo interpretan luego bien. Entonces este valor se saca una hora después de terminar la infusión y tendrían que buscar unos niveles de 30 a 40. Y luego también se puede usar la que se llama Plato, que también la utilizan la UCI porque son los que utilizan a veces infusiones continuas, o sea, no es cada 12 horas, sino que continuamente el paciente tiene la infusión de vancomicina. Y en este caso buscamos unos niveles de 20 a 25. Pero vamos, lo normal, el valle, ¿vale? Cuando sacan la muestra, lo primero, alcanzar el estado estacionario. Según la población, el tipo de paciente, pues tenéis aquí la semivida de eliminación y el estado estacionario calculado más o menos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en adultos, ¿veis? Pues la semivida es de 7 horas más o menos 1,5, pues aproximadamente hay que esperar hasta 43 horas, un día, 2, ¿vale? Como el abanco se eliminaba por vía renal, pues en pacientes con insuficiencia renal, veis que la semivida está muy aumentada y por tanto habría que esperar a veces hasta 10 días para poder sacar el primer nivel. Bueno, extraer justo ante la siguiente dosis en valle. ¿Y cuando monitorizamos el abanco? Pues una vez a la semana, cada 3 días si hay algún cambio de dosis de función renal o el paciente se le añaden otros fármacos nefrotóxicos, ¿vale? ¿Qué factores alteran la farmacocinética? Pues la insuficiencia renal, como hemos dicho, van a aumentar las concentraciones. En los quemados está aumentado el aclaramiento, la eliminación y entonces las concentraciones van a disminuir. Y en los pacientes críticos hay un aumento de volumen de distribución bastante importante. Entonces el abanco se va a distribuir más y va a ser necesario aumentar la dosis. El problema está que cuando estos pacientes dejan de estar críticos, el volumen de distribución disminuye, entonces si no tienes en cuenta esa dosis alta que estabas dando, pues puede dar problemas de toxicidad. Interacción, el abanco tiene pocas interacciones porque no se metaboliza. Lo único, pues como hemos dicho, los fármacos nefrotóxicos que suman nefrotoxicidad al tratamiento. ¿Qué pacientes monitorizamos? Bueno, pues en el hospital monitorizamos a todos los pacientes, pero bueno, especial hincapié en insuficiencia renal, en ancianos, con otros fármacos nefrotóxicos, en obesos, en prematuros, en quemados y cuando se sospecha de que hay una infradosificación o por el contrario una toxicidad. El tratamiento o el caso clínico del abanco, bueno, tenemos un paciente de 57 años que acude a urgencias con un cuadro de dolor a nivel cervical, se palpa un bulto. Este bulto en primaria lo catalogaron de adenopatía y le pusieron amoxiclavulánico, pero acude a urgencias porque empieza con fiebre de mayores de 39, una cefalea, no tiene náuseas ni vómitos, ni ningún signo especial de alarma, ¿vale? Es hipertenso, dislipémico y bueno, tiene tratamiento habitual, omeprazol, citalopram, simvastatina, bueno, pero no nos viene en este caso al caso. Aquí tenéis la analítica de base cuando llega a urgencias. Lo más llamativo de todo son los reactantes de fase aguda, no sé si os lo han contado ya, pues son marcadores de infección. Entonces en este caso sería la velocidad de sedimentación glomerular, es hasta 21 y tiene 120. El fibrinógeno, que no lo veo yo, pero era 800 y pico creo, también muy elevado. Y la proteína C también muy por encima del rango, entonces bueno, se ingresa por sospecha de porque tiene marcador de infección. Importante, la creatinina en este caso está normal, o sea no tiene insuficiencia renal. Vale, el líquido cefalorraquídeo, que sí os lo van a contar ahora en la siguiente charla, pero bueno, el líquido cefalorraquídeo en teoría debería estar estéril. En este caso, cuando se mira al microscopio, tiene 125 leucocitos. Si se hace la diferencia entre neutrófilos y linfocitos, los mayoritarios son los neutrófilos, un 77%. Esto es indicativo de infección bacteriana y no vírica, si no sería al revés, los linfocitos estarían más elevados. Además, también otro marcador de que hay una infección es que las proteínas están muy elevadas y la glucosa debería estar más baja, pero bueno, en este caso está ya en el límite bajo, ¿vale? La exploración neurológica es normal, el TAC también. Y bueno, fue ingresado por sospecha por meningitis de perfil bacteriano por el líquido cefalorraquídeo. Está pendiente el cultivo y que se sepa el germen que es, pero bueno, hay que empezar con el tratamiento de forma empírica.
Para cubrir gran positivos y gran negativos se pone ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, y lo que nos es importante para nosotros, la banco. Empieza con banco intravenosa, 1 gramo cada 12, ¿vale? Si nos vamos a la tabla del estado estacionario, tenemos un paciente adulto, no tiene insuficiencia renal, entonces estaríamos en este punto, entonces habría que esperar unos 2 días, o sea, para poder empezar a sacar niveles. Desde farmacia advertimos de que se ha llegado a este punto, entonces escribimos en nuestro programa informático, se solicitan niveles de banco y avisamos a enfermería de que saquen el nivel antes de que le ponga la siguiente dosis. El nivel que da es 7, si recordáis el nivel que queremos, en este caso estamos hablando de meningitis, entonces necesitaríamos entre 15 a 20, ¿vale? Muy bajo. Hacemos la recomendación al médico y le decimos que está por debajo de lo deseado y que suba la dosis a 1 gramo cada 8. Nos hacen caso y le cambian la dosis a 1 gramo cada 8. Pasados otra vez los 2 días para alcanzar el estado estacionario después del cambio de dosis, volvemos a pedir niveles antes de la siguiente administración y ya como veis la banco está en 18,5 dentro del intervalo terapéutico para meningitis y bueno, se lo diríamos al médico que está en rango, que lo deje así el tiempo que sea necesario, ¿vale? Y bueno, el paciente estuvo 14 días en tratamiento, se fue de alta sin ningún problema más. Importante de este caso, pues el controlar los valores para aumentar la eficacia, a la vez que no pasarnos de dosis para evitar los efectos secundarios. La digoxina, bueno, la digoxina es importante porque tiene un intervalo terapéutico muy pequeño, se utiliza en insuficiencia cardíaca, taquicardias, se utiliza mucho en los hospitales para controlar de primera la frecuencia cardíaca y luego a veces se da la alta, pues ya se queda con la digoxina. En cuanto a la absorción, es vía oral es pasiva, no saturable. Su biodisponibilidad va a variar, depende de qué forma farmacéutica estemos usando. Si es comprimido, la biodisponibilidad no es muy buena, es 70%. Si es en el jarabe, en el Naracordin, un poco más elevada, 80%. Y si es intravenoso, el que usamos en hospitales es del 100%. ¿Esto para qué es importante? Porque cuando se van de alta con el comprimido. Entonces, como tiene la biodisponibilidad más baja en comprimidos, pues habría que reajustar la dosis, no es lo mismo una ampolla con comprimido, ¿vale? En cuanto a la distribución, se concentra en corazón, en pulmón, en riñón, en páncreas, bueno, en muchos órganos. Su distribución en tejido adiposo es relativamente escasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se calcula la dosis de la digoxina en un paciente obeso por kilo, va a dar una dosis altísima y como no se distribuye en grasa, va a estar sobredosificado. Entonces, en estos pacientes obesos hay que calcularlo por una fórmula que calcula un peso ideal, ¿vale? Atraviesa la placenta, se elimina un poco en leche, la unión a proteínas plasmáticas es baja, entonces no hay tantos problemas de interacciones en este punto. El volumen de distribución es elevado, ya que se une mucho a miocardio y músculo esquelético. La eliminación principalmente vía renal, también por bilis y por heces. Entonces, debido a esta eliminación renal, pues la semivida de eliminación se prolonga en insuficiencia renal, en hipotiroidismo y se acorta en hipertiroidismo. La dosificación, bueno, hay métodos antiguos que en verdad no se utilizan, los he nombrado ahí, pero yo no los he visto nunca usar y lo que se hace es pues tirar de teoría, de bibliografía. Entonces, pues en función de los kilos, bueno, os he puesto la de intravenosa, pero bueno, en oral es más fácil porque suele ser un comprimido medio y bueno, pues en función de la población, con qué dosis se empieza, con qué dosis se mantiene, ¿vale? En cuanto a la monitorización, a ver, el intervalo terapéutico va a depender de para qué está indicado. Para insuficiencia cardíaca congestiva buscamos unos valores de 0,5 a 0,8 y cuando nos pasamos de 1,2 está comprobado que aumenta la mortalidad. Para fibrilación auricular se buscan valores un pelín más elevados, de 0,8 a 2. Algunos pacientes incluso 2,5, pero vamos, se intenta dejar en 2. La sensibilidad, si recordáis la charla que di hace una semana, la sensibilidad del miocardio a la digoxina está aumentada cuando hay hipopotasemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, hipercalcemia, hipoxia. Entonces, el miocardio como que responde más fácilmente a la digoxina. En estos pacientes se aconseja no llegar a concentraciones de 1,5. ¿Cuándo sacar el nivel? Cuando alcanza el estado estacionario. Con la función renal normal, la digoxina no debe sacarse antes de 6 o 7 días del inicio de tratamiento. Estamos hablando de vía oral, no me he metido en intravenosa, que a veces hay algunos cambios.
Entonces, lo veis aquí, la semivida de eliminación, el estado estacionario, pues las horas en las que hay que esperar. Y esta es la gráfica, lo mismo, se empieza con las dosis y ahí es cuando se alcanza. ¿Cuál es el problema de esto en el hospital? Pues que requiere mínimo 7 días de ingreso para un nivel. Si cambiamos la dosis, otros 7 días y a veces pues se escapan los pacientes. El tiempo de muestreo, ¿cuándo se sacar la dosis? Bueno, la digoxina, las primeras 6-8 horas, la distribución es muy lenta, con concentraciones muy altas. Entonces, antes de las 8 horas no debería sacarse. Lo ideal, como siempre, pues en valle, justo antes de la siguiente vez. Aquí hay una diferencia que cuando se da una dosis de carga, en intravenoso, o sea, si no se da dosis de carga hay que esperar esos 7 días, pero cuando se da una dosis de carga para alcanzar los niveles más rápidamente, sí se puede sacar inmediatamente después de la primera dosis ya de mantenimiento. ¿Qué factores afectan la farmacocinética a la digoxina? Pues en cuanto a la de absorción, la disminuyen el edema de mucosa, la mala absorción, la resección intestinal, la radiación del abdomen, la diarrea, algunos fármacos. Aumentan el volumen de distribución, niños y embarazo. Aumentan el aclaramiento, el hipertiroidismo y tratamientos con tirosina o nitroprusiato. Disminuye la respuesta, lo contrario a lo que hemos dicho de que aumenta la sensibilidad del miocardio. O sea, hiperpotasemia, hipocalcemia, las taquiarritmias, algunos fármacos como bloqueantes de canales de calcio, esto disminuye la respuesta. ¿Qué pacientes son candidatos a monitorizar? Pues en general deberían ser todos. Y encima especial hincapié en vigilar los electrolitos y la función renal. ¿Cada cuánto? Pues la frecuencia depende un poco de cómo esté el paciente. No está claro, se recomienda si el paciente está bien, sin clínica, si no se añaden nuevos tratamientos, si no hay ninguna alteración renal, pues mínimo una vez al año. Si es muy mayor, incluso cada 6 meses. También monitorizarlo cuando se altera la función renal, cuando se sospecha una interacción, que interacciones ya las vimos en la charla de hace 2 o 3 semanas, que había la digoxina interacciona con un montón de fármacos para vigilar que el paciente se esté tomando el tratamiento. Cuando hay una respuesta subterapéutica, puede ocurrir 2 cosas. Por un lado, que de verdad no esté funcionando la digoxina, que empeore la desfibrilación o la insuficiencia, y puede ser por todos estos factores que pueden afectar a la farmacocinética. Y luego también puede ser que el paciente no se lo está tomando. Entonces es importante cuando ingresa interrogarle. ¿Cuándo se lo toma? ¿A qué hora se lo toma? ¿Cuándo se sacó el nivel? Pues todo eso. Cuando se sospecha de toxicidad. La toxicidad puede ser cardíaca o no cardíaca. Las cardíacas generan unas arritmias que son parecidas a las arritmias para las que es el tratamiento de la digoxina. Entonces, pues vigilarlo. Los no cardíacos, pues puede producir la intoxicación, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, también cefalea, confusión, delirio, alteración de la percepción de los colores. También cuando hay una ingesta accidental o autolítica. En este caso hay que valorar dar carbono activo y en los casos muy graves hay un antídoto que son anticuerpos antidigoxina, que bueno, sería cuando el nivel esté muy, muy elevado. Cuando tengamos concentraciones anormales, lo mismo, cuando se ha sacado la muestra. Si se ha sacado justo después de la administración, vamos a tener un valor como de intoxicación y en verdad no está intoxicado, es que se ha sacado el nivel mal. Y lo que estamos diciendo todo el rato de las alteraciones electrolíticas. Importante también individualizar la dosis en algunos pacientes de riesgo, como pueden ser insuficiencia renal, cuando hay alteraciones del tiroides. En la edad avanzada, de más de 75 años, quizás una dosis de un comprimido a veces es de más. Cuando se somete a una cirugía, en la cirugía la digoxina debe estar muy bien controlado, que esté en rango. Los anestésicos disminuyen la contractibilidad cardíaca, entonces pues es importante que esté controlado en niños, en obesos y cuando sospeche interacciones. Bueno, el caso clínico de la digoxina, tenemos una mujer de 86 años que acude a urgencias quejándose de mareos, disconfort torácico, tiene quemazón y presión en el pecho. Como antecedentes personales, pues bueno, muchísimos, pero lo que nos interesa, ya tenía de base una fibrilación auricular y una insuficiencia cardíaca. Tratamiento domiciliario, también muchísimo, pero lleva medio comprimido diario de digoxina. El mes anterior ya estuvo ingresada por fibrilación auricular, ya se le monitorizó y se le ajustó al alta y se le dio la pauta de medio comprimido. Estos fueron los niveles que tuvo justo antes de irse de alta el mes anterior. Como pruebas complementarias, bueno, pues se le hizo un poco de todo, también se sospechaba una neumonía, el ecocardiograma a 100 latidos por minuto, fue diagnosticada de fibrilación auricular, de la insuficiencia cardíaca descompensada, de un probable angor y de una neumonía. El tratamiento, bueno, como no sé si lo veis bien, pero bueno, el médico le pone al ingreso un comprimido de digoxina.
Primer error, porque le pone el doble de dosis con la que estaba controlada ya en casa. No sabemos si por error o porque estaba descompensada de querer, pero bueno, le pone un comprimido vía oral. No tiene insuficiencia renal y hemos dicho que hay que esperar para sacar el primer nivel unos 7 días. Recomendamos, una vez alcanzado el estado estacionario, que con esta pauta de un comprimido al día saquen nivel. Está la analítica, bueno, insuficiencia renal no tiene, que es lo que nos importaría, y el nivel es de 2,17, creo que pone, por encima del índice terapéutico, tanto si el médico quería tratar la fibrilación o la insuficiencia cardíaca. Lo normal es que en los ingresos lo que se quiera tratar es la fibrilación auricular. Entonces, 2,17, avisamos al médico que tanto una cosa como para la otra está pasado de dosis y le recomendamos bajar a medio comprimido. Reducen la pauta, medio comprimido, sigue bien de función renal, hay que esperar otros 7 días hasta el siguiente nivel. Entonces ya, como veis, ya estamos en rango 1,48, ya esa es la pauta que en verdad llevaba de casa, o sea que estaba bien controlada. Importante en esta monitorización, pues la eficacia y la toxicidad, porque a lo mejor se hubiera intoxicado si llevaba más tiempo el comprimido diario. El litio, indicado en profilaxis de trastornos bipolares y en depresión. La dosis varía de un paciente a otro, se debe ajustar en función de cómo responde ese paciente y de los valores de litio. En general, los valores deben estar entre 0,6 y 1,2. Cuando el paciente está intoxicado, aparecen temblor de manos, pérdida de memoria, letargia, también anorexia, náuseas, diarrea, aumento de peso, bocio, hipotiroidismo, que es bastante frecuente, hiperparatiroidismo, diabetes insípida. En cuanto a la farmacocinética, bueno, el litio se absorbe de forma rápida y completa vía oral, no se distribuye de forma amplia y lenta, se acumula de forma irregular a los tejidos y no se une a proteínas plasmáticas. La eliminación es renal. Esto es muy importante en caso de intoxicación porque los pacientes pueden someterse a diálisis para eliminar el litio. La vida media, la semivida de eliminación varía. Una función renal estaríamos hablando de un día de semivida, entonces para alcanzar el estado estacionario habría que esperar unos 5 días. Si el paciente lo lleva mucho tiempo, está sometido a larga terapia, a un poco más elevado, hasta 2 días. En pacientes geriátricos 36 horas y cuando hay insuficiencia renal más de 2 días de semivida, o sea, estado estacionario unos 10 días. ¿Cuándo monitorizar el litio? Bueno, por el índice terapéutico estrecho debería ser siempre, por lo menos al principio. Entonces buscamos distintos niveles en función de para qué sea. Si es una manía en el brote agudo, de 0,8 a 1,5. Si ya está mantenido, 0,6 a 1. Si el paciente es muy mayor, a veces con 0,4 milimoles litro de litio es suficiente. Hablamos de toxicidad leve por encima de 1,5, como veis la diferencia entre unos valores y otros es muy escasa. Y de toxicidad severa por encima de 2,5. También importante monitorizarlo con la función renal alterada. Si hay una insuficiencia renal aguda, se habría que suspender el litio. Y si es crónica, pues un control mucho más estricto. Con dietas hiposódicas, sobre todo en pacientes hipertensos, el litio y el sodio compiten por el mismo transportador en la reabsorción tubular. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no tenemos sodio porque el paciente no lo toma en su dieta, va a ser el litio el que se reabsorba, entra a la circulación y disminuye su eliminación. Entonces vamos a tener niveles mucho más elevados de lo que esperamos, ¿vale? Con la misma dosis. También monitorizarlo cuando haya sospecha de interacciones. Los tiacidas, los AINES, los IECAS van a aumentar el litio plasmático porque disminuye el aclaramiento, la teofilina aumenta el aclaramiento. También sirve la monitorización para vigilar el cumplimiento y para posibles intoxicaciones voluntarias. Y bueno, en algunos casos especiales, como pueden ser los niños, la excreción renal está aumentada, entonces a veces necesitan dosis mayores que proporcionalmente los adultos. Por el contrario, los ancianos tienen menor volumen de distribución, menor aclaramiento, por tanto la semivida de eliminación aumentada, mayor tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario y va a requerir entonces menores dosis. ¿Cuándo se toma el litio? Es importante alcanzar el estado estacionario unos 5 días, extraer justo antes de la siguiente dosis y en ayunas sin tomar el comprimido.
Se sacan los niveles de 1 a 2 veces por semana al empezar el tratamiento, hasta que se estabiliza clínicamente el paciente. Y luego, lo normal es que debería monitorizarse de 1 a 2 veces al mes, o sea, de cada 1 o 2 meses. Bueno, el siguiente es el paracetamol. Bueno, los niveles de paracetamol solo se piden cuando se sospecha de una intoxicación, o sea, de rutina no se piden los niveles de paracetamol. Paracetamol, si recordáis, toxicidad propia no tiene, pero en su metabolismo sí genera un metabolito problemático. El paracetamol se metaboliza por 3 vías, se forma un glucurónido, que no es tóxico, una forma sulfatada, que tampoco es tóxica, pero tiene una forma que es N-acetilbenzoquinamida, que es tóxica. En condiciones normales se elimina unida al glutatión por orina. Pero ¿qué pasa cuando la dosis es muy elevada? Que ese glutatión no es capaz de eliminar todo el paracetamol. Entonces forma enlaces covalentes con células y sobre todo da hepatotoxicidad. Aquí tenéis la dosis que pone que son tóxicas. Para que hagáis una idea, puede dar toxicidad ya tomando simplemente en una sola toma 6 gramos, o sea, 6 comprimidos. Es bastante grave, ¿vale? La evolución, ¿cómo evoluciona la intoxicación con paracetamol? En las primeras 24 horas después del paracetamol pueden aparecer malestar, náuseas. En las siguientes 24 horas es cuando empieza el daño hepático. Aparte de las náuseas y vómitos, dolor de epigastro y hipocondrio derecho. Y en este punto ya empiezan a aumentarse las transaminasas, la bilirrubina y se altera el tiempo de protrombina. O sea, la coagulación también afecta por el daño hepático. El daño hepático máximo se produce a los 3 o 4 días de la ingesta. Esto es cuando se produce el pico de GPT, de esta enzima. La clínica es muy variable, pero bueno, puede dar fallo multiorgánico y el paciente morir. ¿Cómo se recupera de la intoxicación? Pues las enzimas en 5 o 7 días, pero la recuperación histológica del hígado puede tardar hasta meses. ¿Cómo se evalúa la intoxicación? Lo primero hay que saber qué riesgo de hepatotoxicidad hay. Hay que conocer qué tipo de ingesta, no es lo mismo aguda de golpe una caja que ir poco a poco. La dosis también es importante y sobre todo el tiempo transcurrido, ahora lo vais a ver. También es importante sacar niveles de función hepática y concentración de paracetamol a las 4 horas de la ingesta, o si no se puede antes de las 4 horas, lo antes posible. El antídoto de la intoxicación de paracetamol es la N-acetilcisteína, o sea, el Flumil de toda la vida. Entonces, si podemos sacar niveles de paracetamol, se utiliza este nomograma, se llama Rumac-Macio. Entonces, representa el tiempo después de tomarse el paracetamol con la concentración de paracetamol. Si las concentraciones quedan por aquí, por encima de esta línea oblicua, hay que empezar con el antídoto, con la N-acetilcisteína. Si no tenemos los niveles de paracetamol porque el laboratorio de tu hospital no lo tenga, tal, pues habría que empezar de todas formas con el antídoto, prevención, si en adultos con más de 7,5 gramos de paracetamol, en niños con esta dosis, y cuando no te crees al paciente, tienes dudas, pues también empiezas con el antídoto. Si no es posible establecer cuánto tiempo ha pasado, hay que medir también las transaminasas. Si las transaminasas están altas, empezar con el antídoto. Si están normales, bueno, esperar la evolución del paciente. En esta tabla veis, según el tiempo que ha transcurrido después de la ingesta, qué concentraciones de paracetamol tienen riesgo de hepatotoxicidad. El caso clínico del paracetamol. A ver, tenemos una mujer de 41 años que acude por ingesta de 35 comprimidos de paracetamol sobre las 2 de la tarde. Pongo la hora porque hemos dicho que es importante. Estaba con sus padres, entonces sabemos la hora y los comprimidos que ha tomado. Como antecedentes personales, bueno, ya había tenido varios intentos autolíticos, ingresos por trastornos alimentarios, tiene una clínica psicótica. En la exploración física está consciente, está orientada, pero es verdad que está un poco somnolienta. El resto normal. La analítica. Nos fijamos lo principal en el daño hepático. Las transaminasas están bien, ¿vale? La coagulación también, aquí a la izquierda. La bilirrubina que está aquí arriba también está. Entonces de momento parece que no hay daño hepático. Pero ya piden los niveles de paracetamol, que son hasta 30 aproximadamente, y ya estamos hablando de un nivel de 363,4. La hora que se saca este nivel es a las 5:30, o sea, unas 3 horas post ingesta. Nos vamos al nomograma que hemos dicho que utilizamos si tenemos concentraciones de paracetamol. Si representamos las 3 horas y los 360 y tantos, pues como veis el punto queda aquí, está por encima de la raya, entonces inmediatamente se empieza con la N-acetilcisteína.
Bueno, hay una presentación en los hospitales especial de la N-acetilcisteína para perfusión intravenosa con esta concentración. Esta es la pauta que se sigue, se van poniendo distintas perfusiones en distintas diluciones y durante distinto tiempo. Se pueden ir sacando niveles y bueno, si llega al punto no hace falta seguir, pues no se sigue, pero bueno, esta es la pauta que se sigue. 11 horas después de la ingesta se sacan otro nivel, en 72,5. Volvemos al nemograma, 11 horas, 70 y tantos, sigue estando ahí por encima, con lo cual la perfusión intravenosa seguimos con ella. Un día después, la función hepática sigue normal, no tiene la coagulación también, y el paracetamol ya tenemos un nivel de 4, o sea, incluso negativo, se está hasta 10. Volvemos al nemograma, 24 horas, 4, ya estaríamos por debajo, entonces ya no es necesario seguir con la perfusión, ya no hay riesgo de hepatotoxicidad. Bueno, esta paciente se queda ingresada unos días más mientras que se controla la función hepática, por si acaso hay una sorpresa, pero bueno, se da de alta, ¿vale? Entonces es importante en ese caso monitorizar para la intoxicación. Y bueno, para último, os he puesto este ejemplo del ácido micofenólico para que veáis cómo se usan los programas informáticos, esto de la estimación bayesiana que se hace en algunos hospitales. Bueno, yo me tuve que ir al hospital de Leganés a aprender este programa porque es uno de los más avanzados para esto. Aquí en Ciudad Real no se hace, ¿vale? En Alcázar tampoco. Entonces he elegido este porque tenía los datos. Entonces, bueno, el ácido micofenólico tiene una absorción, una biodisponibilidad regular, no se altera por los alimentos, la absorción, prácticamente está todo en el compartimento plasmático y una unión a proteínas plasmáticas muy elevada, o sea, importante las interacciones farmacológicas por desplazamiento de las uniones a proteínas. Tenemos dos formas farmacéuticas, el micofenolato mofetilo, que es el éster que para que se libere tiene que pasar por el hígado, que se rompen las esterasas, tiene una biodisponibilidad del 94%, una semivida de 18 horas, y luego tenemos el micofenolato de sodio, que es una forma con forma de sal sódica. La biodisponibilidad es algo menor y la semivida parecida. Bueno, uno es el Celcep y otro es el Mifortic, creo que vosotros lo sabréis mejor que yo las nombres comerciales. Cuando se monitoriza el ácido micofenólico, en general todos los inmunosupresores se monitorizan siempre. Cada vez que van a consulta yo creo que le sacan niveles, pero hay especial atención pues cuando te lleve varios inmunosupresores, cuando lleve inhibidores de la calcineurina, o sea el tacrolimus y la ciclosporina, cuando se cambie este tratamiento en pacientes de alto riesgo, cuando la función gastrointestinal, hepática o renal esté alterada, cuando haya fibrosis, interacciones, incumplimiento del tratamiento, pero bueno, en general siempre. Los niveles de ácido micofenólico en sangre dependen de la técnica que se utilice para hallarlos. Si es por HPLC, que es una cromatografía fina de alta sensibilidad, tal, en 1,3 a 3,5 miligramos litro. Si se hace por inmunoensayo enzimático, de 2 a 5. En este también es importante la UC que hablamos al principio. Si está entre 30 y 60, está comprobado que el índice de rechazo del trasplante es menor. ¿Cuánto se tarda en alcanzar el estado estacionario? Unas 90 horas aproximadamente. Por encima de la UC de más de 60 aparece toxicidad, aparece dolor abdominal, náuseas, vómitos, anemia, leucopenia, trombocitopenia, edema periférico e infecciones. Este fármaco tiene unos problemas, que es que la farmacocinética es tiempo dependiente y además hay mucha diferencia entre el paciente en un momento y otro. Entonces esto limita mucho la estrategia de monitorizar el paciente. Los valles en un mismo paciente pueden variar en un 30 a 60% y las AUCs de un 30 a 50%. Entonces, bueno, es bastante difícil interpretar los valores. Interacciones, bueno, las más frecuentes, la colesteremina disminuye la absorción, los antiácidos aumentan el AUC, la ciclosporina disminuye la concentración, el tacrolimus la aumenta, los corticoides, estos pacientes a veces reciben en concentraciones altas de corticoides, el problema está en que cuando se retiran pueden aumentar las concentraciones. En la ciclovir y el ganciclovir, su secreción está inhibida por este fármaco, los salicilatos y la furosemida lo desplazan de su unión a proteínas plasmáticas, bueno, las más frecuentes, ¿vale? Hay distintas formas de monitorizarlo, se puede sacar el valle como siempre, puntos en determinados momentos, pero claro, hay que saber en qué momento justo estás para interpretarlo. Se puede hallar el área bajo la curva con 9 muestras, que se habla de 0 a 12 se llama en completo.
Esto no se suele hacer, requiere disponibilidad durante 12 horas del paciente, 9 muestras y saber interpretarlo. Con 13 a 5 muestras también, pero a lo que nos vamos nosotros es a esto, el análisis bayesiano. Os recuerdo que os he dicho que este método utiliza las concentraciones séricas del paciente, pero lo estima dentro de la población general, el valor. Entonces tenemos una mujer de 27 años que ingresa por su tercer trasplante renal. Está en diálisis debido a una insuficiencia renal crónica desde los 7 años. A los 11 el primer trasplante fracasó, el segundo trasplante fue a los 13, también lo perdió a los 5 años, entonces una paciente de por sí de alto riesgo. Bueno, estos son los valores, esto está sacado de un libro, pero el programa para interpretar los valores. Entonces, la primera columna tenéis los días después del trasplante. Bueno, ahí tenéis distintos tratamientos que se van usando. Lo que nos interesa es el micofenolato homofetilo, que es esta columna. Los primeros 3 días lleva 2000 miligramos, luego 1000 cada 12 y luego baja a 500 cada 12. En la siguiente columna las creatininas. Bueno, la siguiente el tacrolimus, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y estos son los niveles que nos interesan, ¿vale? Estos se van sacando distintos niveles. Aquí ya está cuando está suspendido, 0,7. El índice terapéutico es de 2,5, lo he puesto ahí. Bueno, la paciente fue mejorando la función renal, en un momento dado empeora, aparece fiebre y se deteriora la función renal, pero fue un problema quirúrgico. Bueno, lo que nos interesa es que hay 2 niveles por encima del índice terapéutico, el de 6,1 y el de 5,9. Bueno, hemos cogido estos 2 primeros para que veáis cómo funciona el programa informático. Este es el programa. En esta columna aparecen hasta 120 fármacos. Elegimos el ácido micofenólico aquí la presentación, el micofenolato homofetilo. Y bueno, en esta pantalla, claro, es que yo creo que no lo veis bien, pero bueno, aquí en este cuadro refleja ya el programa los datos poblacionales generales de este fármaco. El aclaramiento, la vida media, es lo que tiene el programado. Nosotros metemos los datos de nuestra paciente, los kilos, la talla, si es mujer o hombre, caucásica, el aclaramiento. Y en este punto tenemos que ir metiendo todos los datos que tenemos del paciente. Niveles, dosis, todo eso. Entonces, la primera línea metemos que ha estado 3 días con 2000 cada 24 horas. Luego 1000 cada 12, 500 cada 12 y también vamos metiendo los niveles que vamos sacando. Ahí está en esta columna. Y importante cuando sacamos el nivel, decirle al programa que es la hora. Pues hemos dicho que la pastilla se la toma a las 9, pues el nivel lo hemos sacado a las 8:30 para que sepa que está en valle. Esto es lo que te dice el programa, te hace una representación, ¿vale? Como estos 3 primeros puntos serían las 3 dosis de choque, por así decirlo, de 2000, luego estarían las 4 de 1000 y luego las de 500. Estas 2 rayitas serían el intervalo terapéutico y los puntitos rojos serían los distintos niveles. Te marca dónde están. Vale, entonces vamos a coger, esto lo podemos ir acercando, se puede jugar con el programa, entonces lo vamos acercando, entonces cogemos ese punto que hemos dicho, creo que era de 6,1, bueno, el programa utiliza distintas unidades, ¿vale? Entonces yo lo he convertido ahí. Entonces te calcula el AUC. Este AUC, pasado a las unidades que nos interesan, es de mayor de 60, es decir, en teoría está intoxicada, ¿vale? O sea, el nivel está por encima, de por sí ya está por encima de 5, que es lo normal, pero el AUC también nos indica que está pasado, sería ese punto de ahí, y la AUC sería ahí. Si nos vamos al siguiente punto, que era de 3 y pico, que ya está en rango, sería ese, y el AUC está ahí, que ya está entre 30 y 60, que es indicativo de que el índice de rechazo agudo es menor. Entonces, bueno, ahí sería lo correcto. Este programa te dice la dosis exacta que en teoría necesita el paciente, cada cuánto tiempo y tal. Esto sería lo ideal. Que una vez alcanzado el estado estacionario, siempre quede entre 2 y 5, como veis, así. ¿Qué dosis es esa? Pues te lo dice. Te dice que des una dosis de carga de 246 y luego este mantenimiento con 137,3 cada 5 horas y media. O sea, imposible en la vida real hacer eso. Entonces puedes ir jugando con determinadas situaciones para ir viendo qué ocurre y quedarte con la ideal. Entonces, cuando dábamos 1000 cada 12, que hemos dicho que estaba intoxicada, como veis, esta es la estimación que hace, y los valles, que eran 6 y pico, pues veis, están aquí. O sea, ese no es lo ideal.
ponemos 500 cada 12, lo ponemos aquí, 500 cada 12, y ya pues es más ideal. Los valles quedan en índice terapéutico, que es lo que siempre buscamos. Es verdad que las concentraciones máximas te dicen que están más elevadas, pero lo que buscamos es que el nivel que buscamos es el valle. Entonces, bueno, quedaré ahí. Entonces, bueno, esto sería lo ideal para todos los fármacos, pero bueno, no se hace prácticamente, bueno, no voy a decir en casi ninguno, pero en pocos hospitales, ¿vale? Y ya está. Sí, pero esa es como lo que da hepatotoxicidad en polvilografía, sí, y la dosis máxima es 4. Pero esa ya es como en una dosis de golpe, pues 6. Además que eso es teoría, en verdad, cuando te viene con 5, te lo hacen los niveles y ya está. Es que, claro, yo lo pensé tratarlo, pero pensé que lo iba a hacer el hematólogo el primer día. No sé si hablo un poco de la monitorización, es que es distinta, no tiene